¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cortó. ¿Qué pasó que se cortó? No tengo idea por qué se cortó. Ay, Dios. Bueno, buenas noches a los que van entrando. No sé, las otras chicas se han quedado en el otro video, en el otro vivo, pero yo no estoy. Bueno, eh, Eva, ¿qué pasó? ¿Se cortó? No tengo idea qué pasa. Aquí se está preparando una tormenta que parece que va a ser grande. Pero bueno, vamos a hacer el vivo de una vez, porque si no, otra vez buenas noches. Vamos a perfeccionar el saludo, eso sí, saludo lo vamos a perfeccionar. Bueno, entonces les decía que por favor compartan, se suscriban, pongan me gusta y demás, porque las plataformas están reteniendo la difusión de canales como estos, ¿no? Hola, de canales como este que tienen que ver con cierta información que no es la información que uno a veces busca también para reírse un rato, que es decía, de los bebés, de los perritos, de los gatitos, de la gente que hace chiste y demás, bueno, pero este tipo de canal va a ser cada vez más retenido, ¿bien? Con lo cual, nosotros vamos a, cualquier cosa que yo no pueda decir, lo voy a escribir, para que nosotros nos comuniquemos así, porque es la única forma de que tengamos que empezar a diseñar caminos para poder comunicarnos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque nosotros vamos a momentos cada vez más complicados. Eso lo sabemos, eso ya lo venimos hablando, y les pido por favor a los que se dedican a escribir, que después los tengo que borrar, que yo no doy información que tiene que ver con diversión, con chistes, con humorada, no, la verdad es que no es mi tarea, no es mi perfil, no es lo que yo hago, no es lo que yo hago. En ese sentido mi Virgo es muy fuerte en el sentido de realidad y de decir las cosas como son, y yo considero que las personas que me están escuchando son adultas, y si se declaran adultas es porque saben cómo van a trabajar lo que cada uno pueda ver como la verdad, ¿bien? Pero es real que todos nosotros estamos trabajando desde marzo de este año un Saturno en Piscis, que ya mañana voy a hacer un video en YouTube, más allá del jueves, que va a ser en vivo, los efectos psicológicos del eclipse del día 28, donde voy a hablar bastante de este Saturno que está transitando en Piscis, porque tiene todo que ver con la Luna, todo que ver con la Luna, y con las influencias que vamos a tener desde ahora durante 6 meses hasta que se enfrente esta influencia del eclipse de Luna que tuvimos con el del 8 de abril. ¿8 de abril, eh? Sí, del 8 de abril. Hay tanta fecha que madre mía. Bueno, porque ¿qué quiero decir con esto? Todo lo que nosotros estamos viendo se relaciona absolutamente con una posición planetaria que es la activación que ha empezado a hacer Saturno desde marzo de este año y se va a despedir en abril del 2026. Con una energía como Piscis. ¿Y qué es lo que podría dar un Saturno en Piscis ya actuando Neptuno? Neptuno es justamente el que diluye los límites, Neptuno es el que desdibuja las historias, Neptuno tiene que ver con los comunismos, Neptuno tiene que ver con la droga, Neptuno tiene que ver con los extremos, ¿bien? Imagínense
en el mismo sitio sin haberse encontrado todavía, con Saturno que viene por atrás, ¿bien? Y Neptuno justamente lo que hace, a ver que lo había notado también, Neptuno lo que hace, sintiendo ya la influencia de ese Saturno que está buscando limpiar, sacar las cosas de debajo de la alfombra, tiene que ver con mucha censura, tiene que ver con frenar las voces que puedan desde algún lugar ver cómo van a vaciar la información para que todos podamos estar alertados. Por eso ahí es cuando yo hablo de muchos problemas mentales. Ahí se va a ver el año próximo y 2025 es donde 2025 se van a encontrar Saturno con Neptuno, que Neptuno es más lento, pero Saturno es más rápido. Entonces es Saturno el que lo va a encontrar a Neptuno, y al encontrarse Saturno con Neptuno se encuentran cada 37 años. Entonces ustedes harán historia. ¿Qué pasó hace 37 años? Eso va a ser en el 2025. Estamos hablando de momentos de grandes cambios. Tiene que ver con un mundo que no es el mismo de hace 37 años, pero un mundo que va hacia lo que ya sabemos que se está despertando. Va a tener que ver con nuevas religiones, nuevas miradas. Neptuno siempre es como la imagen del Salvador que tiene que aparecer para poder sostener alguna historia, y por eso los ídolos son muy neptunianos, porque además pueden desaparecer cuando quieran, y el problema es cómo se queda el que confió en el ídolo. ¿Bien? Hola, buenas noches. Lo que nosotros vamos a ver lamentablemente es una cacería de brujas, y eso va a empezar el año próximo. Aquí en Argentina hay muchos canales que no están pudiendo hablar, especialmente los que se dedican a, bueno, manejo de cartas, diferentes mancias, y todo ello, porque, bueno, son los gobiernos los dueños de los canales, y por supuesto son los que tienen el dinero para que eso suceda, para que la información no corra, para que la información se esconda, ¿bien? ¿Por qué? Porque saben que no pueden frenar una andanada de gente intentando saber la verdad, porque además es una fuerza interna que va a salir, guste o no guste al que esté afuera, al que esté en una institución, porque Saturno es lo institucional, y al estar en conjunción con Neptuno, esa institución tiende a desaparecer, pero cuidado, va a aparecer también la necesidad de que otra institución supuestamente, bien, reemplace a la que se fue, pero resulta que tiene que tener otro tipo de modalidad, de forma, porque ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede con las mentes que pretenden quedarse en el pasado? ¿Qué sucede? Y ahí tenemos un Neptuno intentando encerrar la mente, intentando generar lo que se denomina un pensamiento único, no a la reflexión, no al sentido común, no al pensamiento crítico, y ese no va a ser que justamente lo que nosotros vamos a ver, y va a ser una cuestión de trabajar mucho el dolor de estómago, lo que yo llamo la espiritualidad express. Entonces vamos a hacer así, entonces vas a tener lo que quieres y vas a observar lo que quieres, y todo va a salir facilísimo, por esto, por lo otro. Y un Neptuno también tiene que ver con esa imagen del Salvador que dice: vamos para el acantilado, nos tiramos todo y se tiran todos. Y eso tiene que ver con las creencias. Vuelvo a decir, nosotros estamos transitando grandes problemas que todavía no hemos tomado dimensión, grandes problemas que, si alguien no se dio cuenta de a dónde va esto,
tiene que ver con la mirada de quién va a conducir este planeta. Si uno lo mide, es inmenso. Bien, porque solo hay dos líneas muy definidas, Oriente y Occidente. Y en el medio estamos todos, como en una picadora de carne. Bien, debiéndose favores, dinero, esto, lo otro, debiéndose todo, en un juego de deslealtades, porque un Saturno en Piscis lo que va a hacer es la posibilidad de que cada uno radicalice o no su mente. Bien, Saturno va muy de la mano con el eclipse que hemos tenido el 28 de octubre, que ha eclipsado la forma más humana nuestra, por eso es la parte más inferior de un mapa, son las 6 primeras conciencias, desde el momento 0 hasta el descendente, hasta el momento 6, donde ya las 6 energías han sido transitadas humanamente. Bien, ahí es donde la mente física, la luna, observa a Saturno, porque es Saturno quien le da la configuración física. Y por eso es Saturno el que dice, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, porque no te lo permite tu karma. Entonces, yo puedo poner $200, 300 millones de dólares en el techo y decir que voy a ser rica mañana, pero resulta que no me da el karma. No tengo crédito kármico. Así que la espiritualidad express, la espiritualidad de la mentira, la espiritualidad de la creencia fácil va a estar cada vez más en el tapete. Y eso va a ser apoyado. Porque si hay algo que las personas que están manejando negativamente este planeta, que están formando ya este año 2030, la puesta en marcha de aquí a 7 años para cumplir de aquello que se llama la notebook, la agenda, ¿bien? Esas personas están muy apuradas para no darnos tiempo de que podamos capitalizar la experiencia. Aquellos que nos consideramos despiertos, así con todas las letras, aquellos que nos consideramos que podemos ver un poquito más allá, que podemos oler algo más, que podemos observar, que podemos hace tiempo sacar a flote cierta información que uno trae, que ahora está tomando forma. Eso va a ser radicalización, eso va a ser mentes más cerradas o más abiertas, pero en definitiva, el ingreso de este Plutón hacia el 24 de noviembre del año próximo, lo que nos va a dar es una gran idea del mundo que se viene post-2024. Y ese mundo va cada vez más al cuello de botella, porque no importa que aquí, que en Estados Unidos, que en Rusia o en China se termine tal cosa. Lo que aquí se viene es la entrada al cuello de botella. Y al moño lo va a poner Nimur. Al moño lo va a poner Nimur porque nadie puede frenar un planeta que está en tránsito. ¿Quién puede frenar un planeta en tránsito? ¿Un ser humano del tamaño de una hormiguita que para el resto puede parecer un dragón? El problema es que el resto le dio la imagen de dragón. Ese es el problema. Porque el resto trabajó con miedo. El resto trabajó un Libra, que es un Libra de ensoñación totalmente negativo, que esas almas vinieron sin positivizar. Naturalmente Libra ya es negativo, por eso Aries es positivo en el mismo eje. Bien, Aries representa la mente física, la luna, Virgo, y Libra en el opuesto, la gran ilusión. Aquí tengo un Neptuno trabajando, aquí tengo una disolución de las formas que si uno no va observando que este mundo está cambiando, no sé en qué planeta están viviendo. Pero sería bueno que lo trataran de trabajar porque si no la caída es cada vez más grande, ¿no?
Por esto digo que se vienen los fanatismos, que se viene una movida de falsa religión. Recuerden que vamos a llevar las creencias al límite, porque esto no es ni más ni menos que una guerra de creencias. Ahora están enfrentados, y cuidado con esto porque todos tenemos algo en nuestra historia akáshica, nuestra historia de registro humano. Ahora se están enfrentando los hijos de Sem, árabes y judíos, y van a involucrar al planeta entero, porque esto ya está corriendo como reguero de pólvora. No es Ucrania, esto no es Ucrania. Esto es otro nivel, otra dimensión de lo que puede llegar a ser esta división planetaria. Esto de la guerra es por las mentes. Y cuando uno dice las mentes, lógicamente, uno se quedó con esto. No, la mente también está situada en el corazón. Recuerden el famoso dicho, pensar con el corazón y sentir con la mente. Normalmente es al revés. Y eso hace que uno empiece a trabajar la neutralidad geminiana. Porque Sagitario del planeta, Sagitario, está en estrecha conexión por lo que es la cruz del Cristo crucificado, esta, ¿bien? La cruz mutable, la cruz esvástica, que significa prosperidad en sánscrito, por favor. Otra cosa que se viene, más trastocado los símbolos, imposible. Esa cruz, lo que está marcando Virgo Piscis, nuevamente la luna, Virgo Piscis, Géminis, Sagitario, es la búsqueda de la mayor neutralidad que uno pueda conseguir a través de la dualidad. ¿Bien? Y para eso está jugando el karma en Aries, porque el karma en Aries lo que dice es, trata de buscar en tu mente concreta información, datos, y luego tomas una vía, tomas un camino sin mirar a Libra en el opuesto, porque Libra en el opuesto es posible que vuelva a confundirte. Libra en el opuesto es posible que todavía no lo entiendas para trabajarlo, por lo tanto no lo mires. La ignorancia hace que uno mire mucho y la mente vaya registrando, pero resulta que uno físicamente no lo está registrando, sin embargo la mente está tomando la información y está viendo dónde sincroniza con mi propia información respecto del afuera. El afuera, para mi mente, es la consecuencia de mis actos. Si hay una mala lectura, si no hay un sentido de lo que tiene que ver con algo medianamente correcto, recto, por el camino del medio, Buda, la mente, las dos mentes empiezan a confundirse. La mente de Sandra y la mente del alma. Y ahí trabaja Neptuno, un Neptuno en Piscis. Neptuno ya viene siendo el encierro. 14 años funciona Neptuno. Nosotros en el 2020 lo pasamos y cada uno lo pasó de acuerdo a su infierno interior, o no, ¿no? Pero ese Neptuno, cuando se aproxime Saturno 2025 y se encuentren en el grado 29, un grado llamado anarético, muy complejo, muy limitante, muy turbio, el grado 29. ¿Por qué? Porque a nivel simbólico y numerológico, hoy me preguntaban las chicas del grupo, 29 da 11, que no es ningún número maestro. El 1 es un número maestro, el 11 no.
El 11 es la dualidad. No rendiste bien, tienes que seguir 2 veces 1, la dualidad. Vas a caer en Tauro, nuevamente en lo físico, porque no entendiste, así que no te puedes ir para ningún lado más que quedarte en tu mente física, la de todos los días, viendo tu tristeza, tu angustia, tu depresión, tu soledad, tu aislamiento, no necesariamente todos tenemos que vivir lo mismo. Si le gustaría a los que quieren dividirse el planeta entre las cucarachas que les sirven, que seríamos la mayoría, y las que no les servimos, y las que les sirven, bueno, pueden ser 20 de cada familia, es poquito. Pero lo que no pueden hacer es frenar el planeta que viene. Entonces, pero hasta eso calculan 7 años. 7 años y se terminó la historia para ellos, porque en 7 años ellos tienen que tener ordenado el planeta. ¿Y qué información es 7? Libra, la balanza. La balanza tiene que ser para ellos. Absolutamente negativa, porque vuelvo a decir, Libra está en triangulación negativa en el etérico, Libra, con Nimur y otro planeta que está representado en los mapas que yo hago, con la vibración naranja. La vibración naranja, segundo chakra, devoción e idealismo, las religiones, las creencias. Proyecto rayo azul. Bien. Invasión de hermanitos del espacio, como si necesitaran entrar con permiso. Entonces eso, si no empezamos a preparar nuestra mente, si no empezamos a darnos cuenta que nosotros vamos a momentos más complejos, si creemos que estamos de vacación y con que aquí se elige un gobierno y entonces esto va a ser divino porque, bueno, vuelvo a decir, alguien se compró todos los tickets de Narnia. Lamentable, porque lo que viene es, la mejor palabra para mí es fanatismo. Y en el fanatismo, según decía Jung con absoluta razón, lo que tengo es una persona sobreexpuesta a sus dudas. Como me sobreexpongo a mis dudas, Aries, me voy a Libra y busco el que me va a dirigir. Gran error, ahí te encontraste con ello. No necesitas más que el Dios interno que tienes. El Dios que siempre te ha acompañado, con minúscula o con mayúscula, no importa. Ese Dios es el que te ha preparado para llegar hasta aquí, ha preparado tu alma, porque ha dicho vas a estar en el momento que tengas que estar y en el lugar que tengas que estar. Y sabes lo que tienes que hacer. Sabes, sabiduría, Géminis, otra vez, frecuencia rosa, chakra coronario, conexión con la coherencia, nada más. Y en la coherencia, el desequilibrio libriano no entra. Por eso la justicia siempre falta para nosotros, porque Libra está representando a la justicia, la balanza. Palabra que vamos a empezar a escuchar mucho aquí en Argentina en breve, cuando tengamos lo que hay que tener, es decir, la confrontación con nuestra propia historia, con aquello que es el tránsito que vamos a hacer hacia la energía de ese Saturno, llevándonos hacia el 2025, junto con todo el concierto mundial de lo que está sucediendo, que mañana voy a hablar un poco en este video de los efectos psicológicos del eclipse, especialmente apoyándome en la información de lo que significa la luna unida a los dos grandes referentes que tiene esta luna, que es Virgo, que es Saturno y Plutón. ¿Bien? Y cuando digo Saturno y Plutón, no me fui a ninguna otra energía más que a Piscis.
la luna es Virgo y Saturno está transitando en Piscis y Plutón es el regente natural de Piscis. Así que estoy siempre en este eje, nunca me fui. Y simbólicamente este eje es Aries con el karma y Libra. Bien, así que es muy interesante poder ver cuáles son las consecuencias desde este eje que atraviesa a toda la humanidad en una formación natural, como si fuese un gran mapa, con el mapa del planeta. Recuerden que todos los mapas, que el mapa de cada uno de nosotros en estos momentos está jugando como una sinastría en lo que es el mapa del alma. Y a su vez, el mapa del alma está trabajando en sinastría con el mapa del planeta. Bellísima información, muy compleja, pero ayuda a entender cuál es el devenir de esta humanidad, por qué esta humanidad va a salir adelante después que aparezca Nimur, antes no. Antes vamos a salir, sí, a trabajar por nuestra libertad, pero a tanta oscuridad que se viene manejando hace 10 millones de años, porque nosotros no empezamos con la carabela de Colón, ¿carabela, Sí, la carabela de Colón, ni empezamos con Nimur hundiendo Atlántida, no, eso es como si fuese hace un segundo. Recuerden que 1000 años para el alma, para el cosmos es un día. Bueno, entonces vamos a ver, porque se vienen meses donde vamos a tener cada vez más claro quiénes son los que quieren gobernar este planeta, quiénes los van a dejar y quiénes van a arriesgarse para poder decir no, yo a mi libertad no la vendo, Libra. Haciendo valer ese Aries con toda la fuerza de lo que es la mente física diciendo yo no tengo miedo, yo sé que tengo que atravesar este estadio, yo sé que tengo otras almas que están conmigo, que están preparándose también para hacer lo mismo, y que creatividad no nos va a faltar para poder decir, cerraron YouTube, bueno, listo, vamos para otro lado, porque eso es Acuario, creatividad. Y nosotros lo vamos a empezar a vivir claramente, con conciencia, ¿se entiende? No le puedo pedir a mi nieto de 8 años que tenga conciencia de que el 24 de noviembre entramos en Acuario del año próximo. No, mi vida, él tiene que vivir su vida y ver qué hace con su existencia. Pero uno sí. Se nos va terminando una parte de nuestra ingenuidad que tiene que ver con inconsciencia, que tiene que ver con negación. Saturno en Piscis odia la negación, porque es el karma. Dice, me negaste tantas veces que ahora te vas a enfrentar con algo mucho más bravo. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? A partir de lo que pasó en las elecciones de Argentina el otro día, vi con asombro cómo mucha gente le pasaba factura a otros canales, a compañeros, amigos con el que uno se habla, ¿bien?, que se arriesgaron dando información, haciendo señas, escribiendo. ¿Para qué? Para que las personas pudieran estar preparadas, ver qué es lo que había escrito. Me asombraba ver los comentarios, un odio, una indignación porque no había salido, como habían dicho estas personas, que a todo esto tenían un mínimo común denominador. Todos habían dicho lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? Nadie metió la variable de que iba a haber fraude. Cuando nosotros, como seres humanos, defraudamos nuestra historia escrita en los cielos, claro que no va a salir.
Entonces falla la astrología, falla la numerología, falla lo que se ocurre, falla, no sé, la lectura de la borra del café, la quiromancia, todas las mancias. Todo falla. Y esas personas que hablaban, que decían eso, pasando factura, yo decía, qué desagradecidas que son. Porque uno se sienta aquí pudiendo hacer otra cosa, ¿eh? Miren, yo podría estar pintando, tejiendo, viendo una serie que me divierte en Netflix, porque hay que usar la plataforma, ¿no? Hay que darle de comer a Obama, a todo eso. Obama es el presidente. Entonces digo, sería tan fácil sentarse ahí pero el problema es cuando uno lo tiene que hacer. Ese es el problema. Entonces no queda opción. No queda opción. Hay que hacerlo. Bien, así que esto de la exposición, lo que también hace y ha quedado tan claro, es que las personas no tienen ni idea de todas las defraudaciones que vienen. Y no falló ni la astrología, no fallaron los cielos, no. Por eso entenderán cuando yo digo que nos tienen miedo. Porque si la respuesta a la situación que veníamos era seguir derecho y allá estaba la solución, ¿bien? Las oscuras almas que existen, ¿y cómo? Bien, esas son las que se van a ir con Nimur. Bien, hicieron esto, dieron vuelta, ¿y qué es? ¿Cómo se llama esto? Karma. ¿Vas a llegar aquí? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí en el camino me estás agregando tristeza, depresión, mal manejo de la información, desinformación, espiritualidad express. Todo te va a salir divino, vos no te preocupes, estás en un proceso de karma que madre mía, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver cada vez más si no estamos atentos. Si seguimos quedándonos calentando una silla, ¿no? Porque hasta ahora yo no entiendo y será lo que tenemos que vivir, por supuesto. Será lo que tenemos que vivir. Y ahí viene la casa de brujas. Se supone que la palabra justicia tiene que empezar a funcionar aquí, mínimamente, sencillamente por vergüenza, porque nunca seremos Venezuela, no tenemos el mismo karma, no. Pero es posible que seamos esquilmados por otros de una forma mucho más fina, ¿no? Pero vamos a ser esquilmados, porque es lo que permitimos, porque es lo que dejamos, porque lo que está afuera es Libra. Y ese Libra lo fuimos formateando todos. Argentina es Cáncer. Bueno, finalmente será Cáncer. Todavía es Libra. Y Cáncer tiene resonancia dorada, igual que Libra, ¿bien? Y violeta. ¿Qué significa eso? Argentina, todavía no sabes quién sos y para qué estás. Así que empezá a ponerte a trabajar. Porque no es que te va a venir de arriba. ¿Crees que Libra te va a traer todo de arriba? No. No. Porque encima tenemos eso. Desde el 2020 hasta el 2027, 2034, tenemos afectado nuestro Libra natural en el mapa. ¿Por qué? Porque tenemos un mapa al revés. Ya en 20 años ese mapa tiene que cambiar. Cuando se mueva Plutón a Piscis, bueno, Argentina empezará a ver otra faceta de su historia. Otra faceta, va a ser muy interesante mirar atrás y decir, wow, mira todo lo que tuvo que pasar para que Argentina se descubra, ¿no? Porque ahora
estamos con los piratas. Y hay mucha gente que le encanta la piratería, porque sigue mirando por otro lado. Bien, mañana ya hice el descargo, ya me gustaría que cada uno vea si cómo va a solucionar la historia de no apoyarse en que si sale esto, si sale lo otro, si va a ser tal voto, si no va a ser tal voto, sabiendo que lo que nosotros tenemos como realidad es lo que nosotros hacemos. Cuando uno se hace cargo, empieza a ser adulto. Mientras tanto, uno espera que el Estado le dé algo. ¿Y qué pasa cuando el Estado no tiene nada ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Qué problema, ¡Qué problema! Se nos murió papá, mamá, el ídolo, se bajó el monumento, porque nadie puede escapar a los cielos. Habremos demorado un poquito, sí, pero nadie puede escapar a su historia. Nadie. Así que vamos, vamos tomando impulso. Bueno, habíamos quedado en ¿a dónde? El 9 de abril, ¿recuerdan? Domingo, el 7 de abril se produce esto que veo que ya varias personas se van dando cuenta de cómo tiene que ver esto que yo empecé a desarrollar con Caballo de Troya en marzo, que tiene todo que ver con lo que está sucediendo en Medio Oriente, ¿no? Bueno, mi nuera me está mandando fotos de mi última nieta. Bueno, el 9 de abril, domingo, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. El domingo es el momento en que empieza ya toda la vida en esa Jerusalén, donde ya el día viernes, o sea, 48 horas atrás, se produjo el cierre de la cripta, donde depositan el cuerpo de Jesús envuelto en esa sábana, en ese lienzo que provee José de Arimatea, lienzo que con el tiempo y muchos avatares y muchos devenires llega a ser la síndone que se encuentra en Turín, la sábana santa, que vuelvo a decir que en la provincia, en la ciudad donde nací, Santiago del Estero, hay una réplica de la sábana santa. Bien, entonces ahí es cuando a través de diferentes análisis, carbono 14, esto, lo otro, bueno, en el Vaticano estudian esa sábana y realmente esa sábana, ese lienzo, que parecía que era, la verdad que no recuerdo mucho, pero es un lienzo que era muy costoso en ese entonces, que solo pudo venir de José de Arimatea, que era este judío del Sanedrín, pero que en secreto era un seguidor de Jesús y que es el que ofrece ese manto para bajarlo de la cruz, porque justamente si no lo iban a llevar a la Jején, que es donde ponían todos los cuerpos para que sean devorados por las ratas y por los cuervos y demás, porque era un lugar abierto horrible. Bueno, creo que Jején en arameo es infierno. Bueno, muy plutoniana la imagen. 9 de abril, domingo. Hacia la 1 de la madrugada, sin aire en los pulmones y chorreando sudor por los 4 costados, divisé al fin la cerca de madera de la finca de José de Arimatea. Todo se hallaba en silencio, solitario. Caminé nerviosamente arriba y abajo del vallado, buscando una fórmula que me condujera sano y salvo al interior del huerto.
Esperen que fui marcando porque la verdad es que había mucho de técnica, por eso lo marqué. Bueno. Pero mi cerebro, encharcado por las prisas, se negaba a trabajar. Eliseo, a mi paso sobre Eliseo es su compañero, el que está en el módulo con el que tienen que volver ya a esta realidad. Recuerden que esto es un viaje en el tiempo. Eliseo, a mi paso sobre la cima del monte de las aceitunas, me había recordado la imperiosa necesidad de contar con mi presencia antes de las 7 horas. Los preparativos para el retorno exigían un mínimo de comprobaciones y el definitivo ajuste del ordenador. Supongo que le prometí regresar mucho antes de esa hora. No lo recuerdo bien. Mi ánimo se había ido excitando conforme corría ladera abajo en dirección a la zona norte de la ciudad. Ahora, con la misión casi concluida, me sentía incapaz de coronar con éxito la que, sin duda, podía ser la fase decisiva de todo el proyecto. Inspiré profundamente y, sin meditarlo más, brinqué al otro lado de la propiedad. Podía haber abierto la cancela, pero lo pensé mejor. Aquellos oxidados e impertinentes goznes podían delatarme. Una vez entre los árboles frutales, permanecí unos minutos en cuclillas, pendiente del más mínimo ruido. Todo seguía en calma. Y animándome a mí mismo, fui arrastrándome sobre el seco terreno arcilloso, ayudándome en cada tramo con los antebrazos y codos. Había saltado por la izquierda de la puerta con una intención inicial: tratar de alcanzar la parte posterior de la casita del hortelano. Una vez allí, si los guardias no me descubrían mucho antes, ya pensaría algo. Fui haciendo pequeñas pausas, ocultándome tras los endebles troncos de los frutales e intentando perforar el bosquecillo con la vista. La luna, prácticamente llena, irradiaba una claridad que en aquellos decisivos minutos podía traicionarme. Unos metros más, me dije, y casi lo habré logrado. Resoplando y con la túnica enrojecida por la arcilla, me oculté al fin detrás del muro de piedra del pozo, situado a una decena de pasos de la casa del jardinero. Asomé lentamente la cabeza por encima del brocal y comprobé con alivio que la puerta se hallaba cerrada. No había luz alguna en el interior y la chimenea parecía inactiva. Quizás los soldados le hayan obligado a desalojar la vivienda, pensé, y en ese instante una duda me secó la garganta. ¿Y si hubiera llegado demasiado tarde? ¿Y si la supuesta resurrección hubiera ocurrido ya? El único indicio en este sentido aparece en el texto evangélico de Mateo. Si el autor sagrado llevaba razón y el prodigio tenía lugar al alborear del primer día, es decir, del domingo, todo estaba perdido. La aparición del limbo superior del sol sobre el horizonte había sido fijado por Santa Claus con una precisión matemática. Dada la latitud aproximada de Jerusalén, 32 grados norte, ese instante ocurriría a las 5 horas 42 minutos. El ocaso, como ya cité en su momento, se registraría en consecuencia a las 18 horas y 22 minutos. Pero un inesperado acontecimiento me sacó de estas elucubraciones, haciéndome temblar de pies a cabeza. De pronto, los perros de José de Arimatea empezaron a ladrar furiosamente. No había contado con aquel nuevo problema. Me pegué a la pared del pozo tratando de adivinar la posición de los canes. No tardaría en averiguarlo. A los 2 o 3 minutos sentí a mis espaldas los gruñidos de los animales. Me habían detectado, permaneciendo a 2 o 3 metros con sus fauces abiertas y amenazantes. Me revolví, dispuesto a golpearles y dejarles fuera de combate si era preciso. Se trataba en realidad de 2 pequeños ejemplares y supuse que no resultaría difícil amedrentarles o golpearles con la vara de Moisés.
Lo que más me preocupaba es que las escoltas, romana o levítica, pudieran reaccionar y descubrirme. Me preparé e incorporándome me dispuse a ahuyentarlos. En eso, una mano ruda y pesada cayó sobre mi hombro derecho. Al volverme y cuando consideraba que todo se hallaba perdido, encontré ante mí la alta silueta del hortelano. Antes de que pudiera explicarle, se llevó el dedo índice a los labios, indicándome que guardara silencio. Acto seguido, me hizo señas para que le acompañara. Desconcertado, obedecí como un autómata. Los perros, al ver al inquilino de la casa, guardaron silencio, siguiéndonos dócilmente hasta el interior de la vivienda. Una vez allí, el hortelano supo de mis intenciones. Me había reconocido y como seguidor de las enseñanzas del maestro, se mostró complacido ante mi supuesta fe, prometiendo ayudarme a encontrar el sitio adecuado y satisfacer así mi aparentemente insólito y loco deseo. Muy despacio, midiendo cada paso, aquel hombre rodeó la casa, entrando en un pequeño viñedo al oeste de la cripta y que yo había visto fugazmente durante mi primera visita al huerto. En la linde más próxima al suave promontorio donde había sido sepultado el cuerpo del Nazareno, se levantaba una especie de enorme cajón de unos 2 metros de altura. Aquel individuo se ocultó tras uno de los muros de tablas del misterioso cubo y yo hice lo mismo. Desde aquí podrás observar sin peligro. Y acto seguido, entreabrió una trampilla existente al pie de aquel lado del cajón, haciéndome señas para que me agachara y entrara. Sin saber lo que me aguardaba, me puse de rodillas penetrando en el interior. En mi precipitación olvidé la vara de Moisés en el suelo. Para cuando quise retroceder, el hortelano había bajado la trampilla. Empujé, pero estaba cerrada por fuera. Desesperado, escuché los pasos del jardinero alejándose en dirección a la casita. ¿Qué podía hacer? Si gritaba, reclamando la presencia del guarda, los soldados se darían cuenta. Además, pensé con nerviosismo, ¿cómo voy a salir? Una serie de aleteos me devolvió a la realidad. Levanté el rostro tratando de identificar aquellos sonidos y, al incorporarme, las tinieblas de aquel cajón se convirtieron en un bombardeo de pequeños cuerpos blancos chocando entre sí contra mi cabeza y contra las paredes del cubículo. Instintivamente me cubrí con ambos brazos, pero el aterrado ir y venir de aquellas criaturas prosiguió por espacio de varios segundos. Me agaché de nuevo y poco a poco todo fue apaciguándose. Al examinar comprendí, estaba en un palomar. Si he de contar toda la verdad, durante más de media hora, mi preparación de años como astronauta, mis estudios, investigaciones y aprendizaje para tan importante proyecto no me sirvieron de nada. Si no acertaba a tranquilizarlas, sería muy difícil asomarse a la rejilla metálica existente en la zona superior del cajón. Por 2 veces lo intenté, pero el resultado fue igualmente caótico. A pesar de mis dulces silbidos, de las tiernas palabras y de mis gestos apaciguadores, las inquietas aves se alborotaron en ambas ocasiones. Rendido, me dejé caer en el fondo del palomar. Llegué a pensar en matarlas, pero la sola idea me repugnó. Y durante varios minutos, con la cabeza hundida sobre las rodillas, intenté recordar cuántos había visto en relación con aquellos animales. En el caudal de recuerdos me vino a la memoria la figura de mi abuelo, viejo cazador de patos, en las lagunas de Baton Rouge, en Luisiana. Rememoré algunos amaneceres en su compañía durante mis añoradas vacaciones de juventud en las orillas de aquel lago. Recordé las garzas y de pronto, como un milagro, en mi cerebro surgió la cara de mi abuelo con una ramita entre los dientes, chasqueando las mandíbulas y moviendo la cabeza de arriba abajo, imitando a las garzas en celo. Aquella escena,
que siempre me había divertido, podía encerrar la solución. Busqué, pero no hallé una sola rama. Sin desanimarme, tomé la pluma más larga que había en el suelo del cajón y colocándola entre los dientes empecé a oscilar la cabeza a razón de 8 a 10 veces por minuto. Muy despacio, con una lentitud que se me antojó desesperante, fui elevándome hacia los travesaños y celdillas, procurando emitir algo parecido a un arrullo. A medio camino me detuve, observándolas sin dejar de mover la cabeza. Aquel viejo sistema para atraer la atención de las garzas hembras en América parecía bueno. Algunas aletearon inquietas, pero la mayoría siguió impasible. A los 10 o 15 minutos, Caballo de Troya entraba en deuda con mi desaparecido y ocurrente abuelo. Las palomas, sosegadas, terminaron por aceptarme u olvidarme. Y sin dejar de mover la cabeza, con el cañón de la pluma entre los dientes, me asomé al fin a la reja de metal. Mi posición, tal y como había asegurado el hortelano, era privilegiada. Me hallaba a unos 8 o 10 metros del final del estrecho sendero que conducía a las escalinatas del sepulcro. La luna iluminaba sobradamente la parte superior de la peña, así como los soldados que montaban guardia en el filo mismo del callejón o antesala de la cripta. Habían encendido una hoguera formando dos grupos perfectamente diferenciados y distanciados entre sí unos 3 o 4 metros. Poco a poco fui reconociendo a los centinelas. Los que se reunían alrededor de la fogata eran infantes romanos, pero no vi a ningún oficial. El segundo pelotón, también de 10 hombres, estaba integrado por levitas. Era curioso. Durante más de media hora, ninguno de los guardianes del templo se dirigió a sus supuestos compañeros de servicio. O mucho me equivocaba o se ignoraban mutuamente. Aquella situación era perfectamente verosímil, teniendo en cuenta el odio compartido de ambos pueblos. A pesar de mi proximidad, la boca de la cámara funeraria no era visible desde aquel improvisado observatorio. Al encontrarse por debajo del nivel del terreno, resultaba poco menos que imposible divisarla. A lo sumo, e incorporándome hasta el techo del palomar, alcanzaba a ver un trecho de la zona superior de la fachada sepulcral. Aquello me inquietó, pero opté por serenarme. Después de todo, si ocurría algo, los primeros en advertirlo serían los propios guardianes. Bastaba con no perderles de vista. El hecho de que estuvieran allí, apaciblemente sentados o tumbados sobre el terreno, era señal de que, de momento, nada extraño había ocurrido. Y a las 2 horas 30 minutos, tal y como había programado Caballo de Troya, Eliseo efectuó la primera de las llamadas conexiones en cadena. Hasta las 3:30 horas de esa madrugada, mi compañero en el módulo iría recordándome el horario cada media hora. A partir de ese momento y hasta las 6 horas de la mañana, las llamadas, porque de eso se trataba, se efectuarían cada 15 minutos. El proyecto había previsto que en caso de alta emergencia el módulo despegaría incluso con uno solo de los astronautas. A estas alturas de la operación, alta emergencia solo significaba una cosa, que yo no hubiera podido acudir a la cita con la cuna antes del despegue automático. Por supuesto, no quise intranquilizar a mi hermano, explicándole que me hallaba encerrado en un palomar. Por su parte, Eliseo tampoco se refirió en esos instantes a la extraña señal detectada en el radar de a bordo. No quise cargarte con nuevas preocupaciones, manifestó a mi retorno a la cuna. Al parecer, hacia la 1 de la madrugada, ante el lógico desconcierto de mi hermano, otro objeto volante procedente del sur irrumpió en la pantalla del radar. Era el tercer vehículo que detectábamos desde la madrugada del jueves. Un objeto que guardaba una estrecha relación con nosotros mismos
aunque obviamente ni Eliseo ni yo podíamos imaginarlo en aquellos cruciales momentos. Y a las 2:40 horas ocurrió lo inexplicable. Cuando vigilaba los movimientos de la guardia noté algo raro. No sabría cómo explicarlo. Fue una sacudida. No, quizás la palabra más exacta sería vibración, pero una vibración seca, casi instantánea, sin ruido. Cesó en cuestión de décimas de segundo. Mi primera impresión fue confusa. Pensé que quizás el palomar había oscilado como consecuencia de alguna racha de viento, pero enseguida caí en la cuenta de dos hechos importantes. En primer lugar, no había viento, y segundo, las palomas también habían acusado aquella especie de descarga eléctrica, por llamarlo de alguna manera. Esta vez, estoy seguro, no fui yo el causante del revuelo de las palomas, que abrieron sus alas y empezaron a emitir un sonido parecido al glugluteo de los pavos. Si se trataba de un nuevo seísmo, Eliseo los registraría al instante y me daría aviso de inmediato. Pero la voz de mi compañero siguió muda. Me aferré con fuerza a la reja metálica y concentré mis 5 sentidos en los soldados. 2 o 3 se habían levantado, pero a excepción de esto, todo parecía tranquilo. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando una nueva sacudida o vibración de descarga, juro que no sé cómo calificarla, agitó el palomar y, a juzgar por el desconcierto de los centinelas, el entorno del sepulcro. Las aves comenzaron a revolotear. Las vibraciones parecían encadenadas. Se sucedían casi sin interrupción y con una fuerza que hizo temblar la frágil estructura de tablas en la que me hallaba prisionero. Al mismo tiempo, y creo que esto fue lo peor, un zumbido agudísimo, infinitamente más potente y afilado que el de un generador, me taladró los oídos, perforando los tímpanos. Creí enloquecer. Traté de proteger los oídos con las manos, pero fue inútil. Aquel pitido seguía clavado en mi cerebro con una frecuencia muy próxima a los 16.000 Hz. Caí al suelo, medio inconsciente, y cuando pensaba que mi cabeza iba a estallar, todo cesó. Las vibraciones y el zumbido desaparecieron súbitamente. Al levantar el rostro, vi algunas palomas en el suelo, muertas o con los espasmos de la agonía. Me incorporé, como impulsado por un resorte. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba pasando? Al asomarme al exterior, vi a los soldados medio tumbados en tierra, gritando y sujetándose el cráneo con las manos. El zumbido, indudablemente, también les había afectado. Llamé a Eliseo, pidiéndole información sobre la hora y un posible registro en los sismógrafos. Eran las 2:44 y tal y como sospechaba, el instrumental de a bordo no detectaba oscilación alguna del terreno. Sin poder contenerme, relaté a Eliseo lo ocurrido, manifestándole mi preocupación por lo que estaba sucediendo. Durante los minutos siguientes, la calma fue completa. Los soldados fueron recuperándose, entablando una encendida polémica sobre lo ocurrido. Unos los atribuían a un nuevo terremoto. Otros, en cambio, hablaron de una tormenta. ¿Tormenta?, me pregunté a mí mismo. Observé el cielo, pero seguía transparente, sin el menor asomo de nubes. Imposible, comenté. No conozco una tormenta que sea capaz de desarrollar un zumbido como aquel. Además, ¿cómo explicar las sacudidas? Algunos levitas insinuaron que debían avisar a sus jefes, pero finalmente, ante la falta de argumentos, desistieron y volvieron a sentarse. A las 3 horas, Eliseo efectuó la segunda llamada. Me preguntó si todo seguía en orden y al responderle afirmativamente me sugirió que no me descuidara. A las 7, comentó, tomaremos el té. Agradecí la broma de mi hermano, lo necesitaba. Aquella tensión me estaba destrozando.
Cuando empezaba a creer que todo aquello podía haber sido fruto de mi imaginación, un nuevo suceso vino a empañar este paréntesis. A los 7 u 8 minutos, desde la última conexión con el módulo, un silencio extraño y anormal, muy similar al que yo había sentido en Getsemaní, cayó sobre la zona. Observé a las palomas. Inexplicablemente, se habían acurrucado en el fondo de las pequeñas celdas del palomar, visiblemente asustadas. Aguzé los oídos, nada, no se percibía ni el más leve ruido. Los soldados romanos, intrigados por el silencio, se habían puesto en pie. A las 3:10, en mitad de aquel espeso silencio, un calambre me recorrió de pies a cabeza. Como un rugido, como una mano de hierro que arañase una roca, así empecé a oír el lento, muy lento, deslizamiento de una piedra sobre otra. De no haber asistido al cierre de la losa que taponaba la tumba del Nazareno, supongo que no habría asociado aquel bramido con el ruido de la muela al rodar por el fondo de la ranura. Mi presentimiento se vio confirmado cuando, súbitamente, uno de los levitas se asomó al callejón del sepulcro lanzando un grito. Los compañeros y también los mercenarios romanos acudieron a su lado. A los pocos segundos empezaron a retroceder, gimiendo y tropezando los unos con los otros. «¡Las piedras!», gritaban en plena confusión. «¡Las piedras se están moviendo solas! ¡Las piedras!». Los guardianes del templo, sobrecogidos por un pánico indescriptible, salieron huyendo en todas direcciones, aullando y chocando contra las ramas más bajas de los árboles frutales. En cuanto a la escolta romana, algunos retrocedieron hasta la fogata, desenfundando las espadas. 2 de ellos, no sé si paralizados por el terror o más audaces que sus compañeros, aguantaron al borde de los escalones que conducían al panteón. Durante segundos interminables, el rugido de la piedra circular, rodando y arañando la fachada del sepulcro, lo llenó todo. Los levitas habían desaparecido del huerto. En cuanto a los infantes, aunque seguían a escasos metros de la boca de la tumba, sus rostros se hallaban bañados por un sudor frío. De pronto, el ruido de la losa cesó, y casi simultáneamente del callejón brotó una llamarada de luz. No fue fuego, y tampoco podría definirlo como una explosión. Entre otras razones porque no escuché estampido alguno. Solo puedo decir que se trató de luz, una lengua o burbuja o radiación luminosa de un blanco azulado inenarrable. Aquella explosión lumínica, no encuentro palabras para describirlo, salió del sepulcro. De eso sí estoy seguro. Y se prolongó instantáneamente hasta los árboles más cercanos, situados a poco más de 4 metros de los peldaños de acceso al panteón. Su trayectoria fue oblicua, siguiendo una lógica vía de escape. En cierto modo, me recordó una onda expansiva pero luminosa. En décimas de segundos desapareció y todo quedó en el más absoluto silencio. Los soldados yacían por tierra como muertos. Me revolví inquieto, intentando ver a alguien. Allí, por supuesto, había ocurrido algo anormal e inexplicable a la luz de toda razón. Pero, por más que rastreé el lugar con la vista, el sepulcro y su entorno seguían solitarios. La hoguera continuaba flameando y de la tumba, de eso doy fe, no salió persona alguna. Pero, ¿quién podía aparecer por aquellos escalones de no haber sido el propio Jesús de Nazaret? ¿Jesús de Nazaret? Y sin saber cómo ni por qué, me senté en el suelo del palomar pateando furiosamente la trampilla. Tenía que salir, tenía que entrar en el sepulcro y desvelar la duda que acababa de asaltarme. ¿Seguía allí el cadáver de Jesús de Nazaret? Y en uno de aquellos violentos puntapiés la trampilla saltó por los aires. Me deslicé como un loco
por la portezuela, seguido de un no menos enloquecido torbellino de palomas. Recuperé mi vara y corrí. Corrí sin aliento hasta el borde de los escalones. Los soldados, con los ojos muy abiertos, continuaban en tierra. Y comencé a bajar los peldaños, pero hacia la mitad de pronto sentí miedo, un pánico irracional que me erizó los cabellos. Di media vuelta y salí de allí a la carrera, sofocado y con la lengua endurecida como el cartón. Pero cuando me disponía a aventurarme por entre los árboles, sin rumbo fijo, algo me detuvo. Es posible que fuera mi corazón, acelerado por encima de las 180 pulsaciones por minuto. Tomé aliento, me recliné sobre el tronco de uno de los frutales y traté de pensar. Tenía que volver, era preciso. Pulsé la conexión auditiva y rogué a Eliseo que no preguntara nada. Solo háblame sin parar hasta que yo te avise. Eliseo no hizo preguntas, pero, consciente de que algo grave sucedía, trató de animarme. Tengo un libro entre mis manos, comenzó, y quiero leerte algo. Mira al oriente de tu corazón. Está saliendo un nuevo sol. Mientras aquellos versos sonaban en mi cerebro como una mano mágica, nunca supe quién era el autor, desandé el camino acercándome entre temblores al foso de la cripta. Dicen que deja estelas de libertad, dicen que es la esperanza dormida hasta hoy en la otra orilla. 1, 2, 3, 4 escalones, solo me faltaba uno. Inspiré varias veces y a la luz de la luna me aproximé a la fachada de la tumba. Las 2 piedras, efectivamente, habían sido removidas hacia la izquierda, dejando al descubierto el oscuro hueco de la cueva. Pero si los 20 guardianes estaban allí arriba, me dije, ¿quién ha hecho rodar estas moles? El peso total de las mismas tenía que ser superior a los 275 kilos. Los sellos del gobernador aparecían arrancados y tirados en el callejón. Empecé a sudar. Me asomaba y si no estuviera, mira al oriente, hacia el oriente de ti mismo. Tengo que hacerlo, y colocándome en cuclillas asomé la cabeza. Pero la oscuridad en el interior de la cripta era total, cerrada como una boca de lobo. Es imposible, me dije, necesito una antorcha. Regresé a lo alto tomando uno de los leños llameantes de la fogata. Los soldados, aunque paralizados, vivían. Su pulso no ofrecía dudas. Está amaneciendo en la costa de tu mirada, ya brilla una nueva estrella. Bajé las escalinatas y con el corazón al borde de la fibrilación, introduje la tea por el hueco de entrada. La luz rojiza del hacha inundó al instante la cámara sepulcral. Gateé un poco más y al levantar la mirada una sacudida desintegró mi alma. La tea cayó al suelo y yo quedé allí de rodillas, con la boca abierta y los ojos fijos en aquel banco de piedra vacío. Ya llega, ya tienes mi señal entre tus manos, y sin poder contenerme, las lágrimas empezaron a rodar. El miedo había desaparecido. Jesús no estaba. Pero en mis oídos seguían sonando los últimos versos de Eliseo. Ya llega, ya tienes mi señal. Dejé que las lágrimas cayeran sobre el suelo de aquel lugar, mientras una gran paz aliviaba mi torturado corazón. Sin pestañear, sin moverme, examiné los lienzos. La sábana mortuoria estaba en el lugar que había ocupado el nazareno, y entre ambas caras del lienzo, en el lugar donde había reposado la cabeza del maestro, se distinguía el bulto del sudario o pañolón con el que Nicodemo había sujetado su maxilar inferior. Era como si el cadáver hubiera sido absorbido por una jeringuilla, como si aquel cuerpo de 1,81 m se hubiera evaporado. La posición de la sábana, deshinchada sobre sí misma, no admitía lugar a dudas.
Si alguien hubiera robado o trasladado el cadáver, los lienzos jamás hubieran quedado en aquella posición. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Primero fueron las trepidaciones, después las piedras que ruedan, empujadas por una fuerza invisible, y por último, aquel fuego azul. ¿Cómo? Y ahora, como el más grande prodigio de todos los tiempos, una tumba vacía. Sería preciso esperar a mi segundo gran viaje a la Palestina del año 30 para empezar a intuir lo que había sucedido en el interior de aquel sepulcro. Fue el análisis de aquellos lienzos lo que nos dio una pista. Como anticipo, puedo decir que la resurrección del Galileo, el hecho físico y milagroso de su resurrección, se produjo poco antes de la desintegración de los restos mortales. Nada tuvo que ver una cosa con la otra. El cadáver se había esfumado, sí, pero antes, insisto, Jesús había hecho el gran prodigio. Finalmente advertí a mi compañero que me disponía a emprender el camino de retorno a la nave. Y a las 3:30 horas, después de besar el suelo rocoso de la cripta, abandoné el huerto de José de Arimatea. Los soldados de la fortaleza Antonia continuaban desmayados, como mudos testigos de la más sensacional noticia, la resurrección del Hijo del Hombre. Y a las 7:02 de aquel domingo de gloria, 9 de abril del año 30 de nuestra era, 37, el módulo despegó con el sol. Y al elevarnos hacia el futuro, una parte de mi corazón quedó para siempre en aquel tiempo y en aquel hombre a quien llaman Jesús de Nazaret.